El mercado de las criptomonedas, pues bastante variado, algunos ganadores, algunos claros perdedores como Luna. ¿Qué está pasando con Luna? Que el día de hoy solamente ha caído un 14%. Estaremos analizando esta gráfica en donde después de haber tenido estos impulsos alcistas tan grandes y haber creado máximos históricos de $103, ahora lo tenemos en 51. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles van a ser los próximos targets que podemos esperar? También estaremos analizando esta noticia en donde nos dice que Putin respalda la minería cripto, muy contrario a lo que nos habían dicho hace unos 4 o 5 días, en donde nos decían que Rusia estaba en contra de Bitcoin y de las criptomonedas. Otra noticia muy interesante, el diputado en Bélgica, Christophe de Bouquelar, tomará su salario completo de 2022 en Bitcoin. Este es el primer político en toda Europa que toma medidas referentes a Bitcoin y a las criptomonedas. Muy interesante, la estaremos analizando. Y por supuesto, haremos análisis de Bitcoin y de otras criptomonedas junto con datos de la cadena de bloques. Así que si no se lo quieren perder, quédense hasta el final, déjenme un tremendo like, un buen likeito y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pablo de Crypto Mexa. Y antes de comenzar con el análisis de las criptomonedas y de las noticias, me gustaría recordarles que si todavía no me siguen aquí en mi Twitter, que lo hagan para que no se pierdan estas noticias que voy subiendo de última hora, análisis de la cadena de bloques, análisis de otras personas, análisis míos, mis entradas, cuándo salgo, cuándo entro del mercado. Así que es muy interesante, no se olviden de seguirme y también en mi canal de YouTube, si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan cada vez que suba tutoriales, estos videos, por ejemplo este Excel para llevar un control increíble de tus criptomonedas y por supuesto también estos YouTube Shorts en donde voy subiendo a veces, principalmente en Twitter, pero también en YouTube, mis entradas, cuándo voy a salir, cuáles son mis stop loss, mi take profit, etcétera. Así que si no se lo quieren perder, síganme y activen la campanita. Y ahora sí, si nos vamos a ver lo que nos dice esta noticia, dice que Putin respalda minería cripto pese a la línea dura del Banco de Rusia. Si leemos un poquito más abajo, nos dice que el presidente Vladimir Putin respalda una propuesta del gobierno ruso para gravar y regular la minería de criptomonedas, rechazando la propuesta del Banco Central de prohibirla por completo. Recordemos que hace unos 4 o 5 días salió una noticia referente a Rusia que prohibía la minería, pero también parecía, estaba un poco ambiguo el tema, pero parecía que iban a prohibir también la tenencia de Bitcoin e incluso la compra y venta de Bitcoin. Y eso fue una de las tantas razones que hizo que el precio de Bitcoin siguiera cayendo. Sin embargo, el día de hoy pues sale esta noticia que pues es bastante buena. Muchos creerán que regular Bitcoin pues no es bueno. Realmente, en mi opinión, sí creo que lo sea. De hecho, el día de ayer salió una noticia referente a Biden. La administración de Biden mencionaba que quería empezar a hablar con los legisladores para ver de qué manera podían regular Bitcoin, porque lo consideraban ya un tema de seguridad nacional. Esto, digamos que a grandes rasgos parece ser algo malo. Sin embargo, en mi opinión es una cosa buena. Bitcoin necesita tener regulación y si la hay en Estados Unidos muy probablemente la empiece a ver en el resto del mundo, por lo menos aquí en Europa es muy probable, y eso significa que una vez regulado podrían empezar a existir o abrirse ETFs en spot de Bitcoin. Recordemos que hay varias empresas intentando constantemente, ya desde el año pasado, desde principios del año pasado, del 2021, había empresas interesadas en sacar su propio ETF y cada vez que lo han intentado han sido rechazadas o han sido pospuestas. De hecho, hace unos pocos días, a mediados de enero, intentaron sacar el Valkyrie ETF Spot de Bitcoin y lo han rechazado. Y parece ser que ya hay cada vez más empresas, incluso bancos, que están intentando sacarlo y no lo pueden aceptar. La SEC no lo acepta precisamente porque falta regulación. Hay muchos campos abiertos, muchos temas desconocidos y que necesitan ser regulados para que puedan existir esto. Y si existiera un ETF en Estados Unidos de spot de Bitcoin, eso sería uno de los detonantes que podrían hacer que Bitcoin empezara a buscar nuevos máximos históricos. En mi opinión, es una cosa que es necesaria y que creo que eventualmente llegará. No sé si este año 2022, pero eventualmente llegará y será muy bueno para el mundo cripto en general. Pero siguiendo con la noticia, nos dice que la postura de Putin es una buena noticia, efectivamente, para un sector que ha sufrido numerosos reveses en los últimos tiempos. Con la prohibición total de China el año pasado y la desconexión temporal de los mineros en Kazajistán esta semana, cuando el país se enfrentaba a apagones. Rusia se convirtió en el tercer mayor minero de criptomonedas del mundo en 2021, después de Estados Unidos y Kazajistán, según datos de la Universidad de Cambridge. Recordemos que antes, en el 2021,
China era el principal país minero de todo el mundo. Más del 50% de los mineros estaban en Estados Unidos, lo cual pues realmente no era tan bueno para Bitcoin. Bitcoin se supone que es descentralizado, pero que más del 50% del poder minero de Bitcoin esté centralizado en China, pero además estaba en una sola región. Más del 50% de los mineros estaban en la misma región de China. Pues eso de descentralizado tiene poco. Y fue una buena noticia que China lo prohibiera, porque eso hizo que muchos mineros tomaran sus maletas y se fueran a instalar a otros países como El Salvador, como Canadá, como Estados Unidos, como Kazajistán. Algunos se fueron a Irán y eso provoca pues que haya mucha más diversidad de países, esté menos centralizado y sea más descentralizado, lo cual es lo más importante, digamos, el objetivo o uno de los objetivos de Bitcoin. Y otro de las noticiones que a mí más me interesan es este, que nos dice que el diputado en Bélgica, Christophe de Bokeler, tomará su salario completo de 2022 en Bitcoin. El Parlamento de Bruselas dijo que es el primer político europeo en hacer algo así. Dijo que su esfuerzo persigue 3 objetivos, incluyendo mostrar su confianza sobre el nuevo sistema financiero. Un político belga está siguiendo los pasos de los alcaldes de Estados Unidos, Francis Suárez de Miami y Eric Adams en Nueva York, quienes han optado por recibir sus pagos de nómina en Bitcoin. Christophe de Bokeler, miembro del Parlamento de Bruselas, anunció esta semana que ha decidido tomar la totalidad de su salario anual de 2022 en la principal criptomoneda, con el objetivo de motivar las discusiones en torno a nuestro sistema monetario y los cambios que se avecinan en materia de economía digital. Entre comillas, nos dice que estamos a las puertas de una revolución del mismo orden en la que vivimos con Internet hace 30 años. Dijo sobre blockchain, destacando que se trata de una tecnología que revolucionará todos los sectores, incluyendo finanzas, seguros y gobernanza. Soy el primero en Europa, pero no en el mundo, que quiere poner el foco en las criptomonedas. Y aquí en este artículo también nos comparten pues un video que está en francés, en donde nos dice justamente eso, que está muy interesado en este tema, que le quiere dar voz y voto a todas las compañías que tengan que ver con la blockchain. Incluso propone cosas como incentivos fiscales para que se vayan a instalar, etc. Ya veremos qué pasa, pero además es una muy buena noticia que sea el primero en Europa, porque esto puede ser el detonante para que en diferentes países vayan surgiendo nuevos políticos que tengan cada vez más posiciones de poder y que puedan influir en este mundo y en su aceptación en el mundo cotidiano, en el día a día. Aquí nos dice que primero quiero mostrar mi confianza en este nuevo sistema financiero que están haciendo. Hoy en día ya puedes invertir tu dinero de forma segura en reservas de criptodivisas como las criptomonedas. Segundo, quiero llamar la atención de los actores económicos y políticos de Europa sobre la blockchain y las criptomonedas. Y por último, quiero que la cuestión de la política monetaria se incluya en la agenda política del 2022. Eso es lo que nos dice este político. Ya veremos qué pasa, ya veremos si le suma votos, porque esto también, recordemos que en Europa la población está muy avejentada. Aquí hay muchísima gente mayor, muchísima gente que tampoco entiende muy bien esta tecnología, así que bueno, gran parte de los votantes, gran parte de las personas de la gente común, pero que pueden influir en las decisiones de los políticos, son la gente mayor. Por lo tanto, veremos si esto tiene influencia o no. Y si nos vamos ya a analizar lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin, pongo pantalla completa, estoy en TradingView. Y bueno, estoy en gráfico de 1 hora. Voy a quitar estos indicadores de momento. Podemos ver que está cumpliendo un patrón bastante similar con lo que está pasando con el S&P 500, con el Standard & Poor's 500. Ahorita lo veremos. Pero podemos identificar que está en un pequeño rango el precio de Bitcoin. Estoy en gráfico de 1 hora y podríamos decir que está metido en este pequeño rango desde el 25 de enero, más o menos, en donde aquí cumplió las veces de soporte, aquí resistencia, aquí lo logró romper, sin embargo volvimos hacia abajo y ahora sí ya hemos estado oscilando en este pequeño rango. De momento estamos en la parte de arriba de este rango y que además si nos vamos a gráfico de 4 horas, ahora estoy en gráfico de 4 horas, estamos muy pegaditos a la media de 55 periodos. Por lo tanto, ¿momento para entrar? No. No es momento para entrar. Aquí las probabilidades más altas es de que vuelva a caer. Recordemos que desde que entramos en una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y del gráfico diario, en el gráfico semanal todavía no tenemos tendencia bajista. Hasta que no rompa los 30.000 con fuerza, no podemos determinar que estamos en un gráfico semanal bajista. Sin embargo, en gráfico de 4 horas y diario, sí que lo estamos, y lo estamos desde aquí arriba. Y podemos ver cómo cada vez, desde que rompimos con fuerza, esta media de 55 periodos es esta línea blanca que tenemos aquí, y desde que la rompimos con fuerza, cada vez que la ha ido a tocar,
ha rebotado hacia la baja, podemos ver. Entonces aquí estuvo oscilando y volvió a caer, y cada vez que la ha ido a buscar ha caído. Por lo tanto, menos en esta parte, aquí volvió a caer, y así ha sido desde que entramos en esta tendencia bajista. Por lo tanto, aquí está clarísimo. Aquí parecía que lo había roto. Aquí parecía que lo había roto con un poquito de fuerza. Sin embargo, seguimos cayendo. Aquí lo mismo. Así que las probabilidades más altas es de que vuelva a caer. No estoy diciendo que es lo que vaya a pasar, pero las probabilidades, recuerden que el trading se trata de probabilidades y analizar patrones de velas, tendencias y con otros indicadores como MACD o como el RSI, el estocástico, los retrocesos de Fibonacci, etcétera. Uno puede ir más o menos reduciendo el grado de equivocación. Por lo tanto, lo más aconsejable ahora es quedarse quietos, no operar hasta que no veamos que empieza a lograr máximos ascendentes. Aquí ya por lo menos tenemos un mínimo aquí, un mínimo mayor, este es más alto que este, y lo mismo buscar con los máximos. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximo, y esperar a buscar un máximo aquí. Lo ideal para entrar en una posición en long, por ejemplo, sería que veamos que rompe esta media de 55 periodos, que es la línea blanca que traemos aquí, que la rompa con fuerza, que la retestee, es decir, que tenga un retroceso, rebote, y en este momento aquí sí sería el mejor momento para entrar, porque ahí significaría que en gráfico de 4 horas hemos roto esta pequeña, bueno, no tan pequeña tendencia bajista, y podemos ir a buscar un pequeño impulso que yo creo que podría darse si vamos a gráfico diario. Podríamos ir a buscar pues esta zona de los 46, 47, en donde tenemos volumen verde que tengo aquí. Para los que no lo sepan, es el volumen profile o BPPR, y nos indica el rango de precios en donde más se ha, no de precios, el rango de todo el gráfico que estamos viendo en donde más transacciones se han realizado. Por lo tanto, cumplen las veces de soporte y de resistencia. Por lo tanto, el primer target en el corto plazo en gráfico diario podría ser esta pequeña zona entre los 41 y los 42,000, que dependiendo cuándo se dé, podría también coincidir con la línea media, con la media móvil exponencial, no, la línea media de 55 periodos, aquí, y para seguir cayendo. Hasta que no rompamos esta línea de tendencia, esta línea media móvil de 55 periodos en gráfico diario con fuerza, no podemos dar por sentado que hemos cambiado la tendencia a bajista. Igual que en el gráfico de 4 horas, desde que rompió esta línea, cada vez que la hemos venido a tocar, ha tenido su retroceso hasta caer a donde estamos, estos niveles de los 35,700 aproximadamente. Así que las probabilidades más altas es que en el momento en que subamos, lleguemos hasta esta zona, probablemente sigamos cayendo. Hay que estar atentos, pero vamos a ver lo que está sucediendo en el gráfico de 1 hora, que es bastante interesante. La similitud que tiene con el S&P 500, que lo tengo aquí. Este es el S&P 500, voy a quitar estos indicadores, y vemos que está también metido en esta especie de rango. Acaba de romper la media móvil de 55 periodos, sin embargo, en ocasiones anteriores ya la hemos roto y ha tenido estos retrocesos, así que tampoco nos podemos confiar mucho de eso. En este momento nos encontramos en la mitad de este rango. Aquí tengo esta línea amarilla que es la resistencia, esta otra es el soporte y estamos en medio, por lo tanto yo no operaría tampoco el S&P 500, pero fíjense cómo el movimiento es súper parecido a lo que está teniendo Bitcoin en estos momentos. Tenemos por ejemplo, este pico de aquí en donde rompió un poquito la resistencia. Aquí tenemos este pico también. Luego tenemos este otro de aquí que podría ser este o este. Y por fin tenemos el día de hoy, pues que estamos teniendo un impulso alcista, igual que en Bitcoin tenemos estas dos líneas de gráfico diario en que está tocando justamente esta resistencia. Así que lo mejor que podemos estar haciendo es esperar a que nos vuelva a dar entradas. Si vamos a gráfico de 4 horas, que es lo que yo más opero, yo me esperaría a ver qué sucede también con este valle rojo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar hasta que se cierre y empiece a formar el valle verde, y también ver que el ADX, que ya está por debajo del punto 23, pues lo mejor que podría pasar es que se nos empiece a girar a la alza junto con el final del valle rojo y creando un valle verde. Ese podría ser un buen momento de entrada. Aquí tampoco entraría en short, no me gusta operar tendencias, no me gusta operar shorts, pero podría ser una buena. De hecho, estuve a punto
de meterme en short aquí. Sin embargo, al final no estuve atento al mercado y no lo tomé. Aquí podría ser una oportunidad, yo no lo voy a hacer, tampoco lo recomiendo mucho, pero bueno, podría ser, dado que las probabilidades más altas es de que siga cayendo. Pero fíjense en algo que es bastante interesante, que es este gráfico que publiqué hace unos días en enero 22, en donde mencionaba que esta gran caída en el precio de Bitcoin no le ha hecho ni cosquillas al apalancamiento, que sigue en máximos históricos, lo que nos dice que la gran mayoría de posiciones apalancadas son en short. Si hay un rebote, será fuerte hacia arriba, liquidando a todos los shorts. Esto fue el 22 de enero, cuando estábamos, me parece que en 34, 35 mil. Y el apalancamiento, vean que casi no cayó. Es decir, estuvo muy poquito. El apalancamiento ahora está en máximos históricos, nunca antes visto. Por lo tanto, significa, o deduzco yo, que la gran cantidad o la mayoría de esas posiciones que están apalancadas son posiciones en short. Por lo tanto, es muy probable que en el momento en que suba el precio de Bitcoin un poquito, empiecen a haber un montón de liquidaciones, lo que se les llama como short squeeze, gente que es liquidada, que estaba en short y es liquidada, o gente también pues que le salta el stop loss, o gente que cierra sus posiciones manualmente porque el precio empieza a ir para arriba, y esto provoca, así como provoca también los long squeeze, que son justamente estas caídas tan potentes, velas rápidas, velas grandes que dan bastante susto, pues también puede pasar lo mismo hacia arriba. Ya ha pasado en el pasado. Empieza a haber estas liquidaciones de short y puede mandarnos a precios altos, como les comento, a esta línea de resistencia con los 41, 42 mil. De todos modos, en el momento en que veamos este tipo de velas, que sí las puede haber, no sé cuándo, pero a lo mejor la próxima semana podría ser, no entren en FOMO. No entren en FOMO. Cuando empiecen a ver estas velas gigantescas, una velita, por ejemplo, así, de una o dos velas de $10,000 o $7,000, no entren, no vayan a entrar, no vayan a comprar, porque recuerden que seguimos en una tendencia bajista en el gráfico diario. De hecho, una vela así de grande en el gráfico de 4 horas precisamente va a llegar a tocar a la media móvil exponencial de 55 periodos en el gráfico diario, lo que significa que las probabilidades más altas es de que toque y siga cayendo. No entren en FOMO, recuerden que lo mejor que pueden hacer es esperar siempre los retrocesos. Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento a retestear, a retocar el soporte para seguir con un movimiento al alza si es que lo hay. Así que eso es lo que yo creo que sucederá. Y miren también un dato muy interesante, un análisis de la cadena de bloques de Glassnode, que ya saben que a mí me gusta mucho analizar esto, nos muestra en la línea negra o gris oscuro es el precio de Bitcoin desde el 2015. Actualmente estamos acá y la línea naranja nos dice el porcentaje de supply, de suministro de Bitcoin que ha estado activa que no ha estado activa en el último año. Es decir, los holders de más de un año, los que compran Bitcoin, los guardan, los mandan a sus billeteras frías o los ponen a hacer staking o los tienen ahí inmóviles en sus billeteras en Binance, en Kraken, en Coinbase o donde sea, pero no los mueven, no los intercambian, no los venden. Esos son los holders de más de un año. Y fíjense esta relación tan interesante, como cuando el precio de Bitcoin está por el suelo, está muy bajo, la línea naranja siempre crece, los holders es cuando empiezan a acumular, y cuando el precio de Bitcoin empieza a subir y a crear máximos, es justamente cuando los holders empiezan a vender. Y así ha sido los ciclos desde hace muchísimo. Aquí tengo datos solo del 2015 en adelante, pero así ha sido desde el 2011. Fíjense la relación tan interesante. Aquí también en este último impulso del 2020, pues teníamos cómo los holders empezaban a acumular, crecía, mandando el precio de Bitcoin al alza. Y cuando el precio de Bitcoin comienza a romper los máximos anteriores por los 20,000, ahí es justamente cuando empiezan a vender los holders, empiezan a decrecer esta línea y creando nuevos máximos. Y fíjense lo que está sucediendo ahora mismo. Los holders de más de un año están empezando a acumular. Y ya vimos en el pasado que los holders acumulan cuando cuando consideran que el precio de Bitcoin está barato. Aquí, cuando estaba por los $3,000 aproximadamente, empezaron a acumular, por los 20,000 empiezan a vender poco a poco y ahora están empezando a acumular nuevamente. Por lo tanto, en el mediano y corto plazo, muy probablemente vayamos a tener movimientos al alza. Y por cierto, analizando el gráfico diario de Bitcoin, tenemos un patrón de velas bastante interesante. Podría estar aquí, podríamos decir que se está formando una especie de triángulo ascendente, más o menos, o incluso un triángulo simétrico, si consideramos
estas líneas de aquí. Por lo tanto, ya estamos bastante cerca de la parte final de ese triángulo, así que muy probablemente encontremos volatilidad este fin de semana. Hoy vencieron los futuros, no hicieron gran cosa en la volatilidad de Bitcoin, pero fíjense el patrón de velas que nos está formando, que son bastante interesantes. Después de estas caídas tan brutales que habíamos tenido, empezamos a tener esta vela de indecisión, luego tenemos esta vela martillo. Esta es una señal bastante alcista, significa pues que el precio de Bitcoin en algún momento llegó a tocar estos mínimos de los 32.900, pero hubo bastante poder comprador llevando el precio al alza. Aquí tuvimos una shooting star, lo cual es una señal pues bastante bajista, la verdad. Sin embargo, aquí tenemos una vela martillo más pequeñita y ahora mismo se está formando una vela pues, que podría considerarse doji o una vela peonza, que por cierto, hace unos días subí aquí en mi canal este curso, la clase número 1, curso de trading de criptomonedas gratis, en donde explico precisamente los patrones de velas, qué tipo de velas hay. Así que es una clase muy básica. Cada semana iré subiendo un poquito más avanzado. Analizaremos líneas de tendencia, algunos indicadores que son los que utilizo yo. Les enseñaré a utilizar TradingView por si no saben utilizarlo. Les mostraré cuáles son las funciones más interesantes y los indicadores de esta plataforma. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse, activen la campanita. Y por último, análisis de Luna. ¿Qué está pasando con Luna? Que parecía que no tenía, que nada lo frenaba con estas mega subidas que había tenido en estos niveles desde los 37 aproximadamente hasta los 103. 171% ha subido en el último mes y medio aproximadamente. Sin embargo, desde sus máximos, el 27 de diciembre, no ha parado tampoco de caer. Lo que pasa también es que Luna es un proyectazo, es muy buen proyecto y además en el sector DeFi es una cosa increíble, se puede hacer bastante dinero. Si quieren, por cierto, que les enseñe a cómo generar ingresos pasivos en la blockchain de Terra, de Luna, pues escríbanme en los comentarios porque es bastante interesante y que además ha sido uno de los factores por los cuales ha empezado a caer el precio de Luna. Sin embargo, como ya lo he explicado varias veces en mi canal, las cosas que suben así de rápido también suelen caer en algún momento así de rápido. Y sobre todo tengo un video en donde enseño cómo no perder dinero. Es una estrategia que pongo de ejemplo a Ethereum. Lo pueden ir a ver ahí a mi canal, en donde menciono justamente cómo la paciencia y cómo esperar los mejores momentos de compra con estas líneas de resistencia que cumplen después la función de soporte es la mejor zona de entrada. Realmente la mejor zona de entrada actualmente para Luna es esa zona de donde está ahora, de los $49.50. Y en el caso de que llegara a perder este soporte y que llegara a perder una vela, llegara a cerrar una vela semanal, tal como la estamos viendo ahora, por debajo de este soporte de los $50, muy probablemente vayamos a verla acercarse hasta esta zona, podríamos ir entre los 33 y los $38 aproximadamente, a tocar este otro soporte, que además coincide con la zona de volumen importante aquí a la derecha del VPVR. Así que de momento yo estoy comprando ahora sí. De todos modos, esto es una inversión a bastante largo plazo. Recordemos que en el gráfico semanal tenemos una pendiente negativa en el Valle Verde. También tenemos una pendiente negativa en el ADX, que está aquí escondidito. Así que esto muy probablemente lleve meses, 3 meses, a lo mejor 3, 4 meses, en retomar una tendencia al alza. De todos modos, Luna es un muy buen proyecto, vale la pena invertir en él y sobre todo si se puede, si saben utilizar las plataformas DeFi, muy buena opción, la verdad. En el caso de comprar aquí y que siga cayendo, yo también me ahorraría un dinero, es decir, si tuviéramos, por ejemplo, $1,000 para invertir en Luna, yo lo que haría sería invertir la mitad, el 50% en esta zona y esperarme por si hay una siguiente caída y poner una orden de compra justo en esta línea media móvil de 55 periodos, que podría ser una muy buena zona por ahí por los 37, 38 dólares aproximadamente. En el gráfico diario, si nos vamos a ver el gráfico diario, voy a quitar esta cosa que tengo aquí. La verdad, la cosa tampoco pinta muy bien en el gráfico diario. Tenemos aquí abajo en el MACD, tenemos que se está volviendo a formar un valle rojo, se estaba ya cerrando.
se empieza ya a prolongar este valle rojo y sobre todo el ADX ya lo tenemos totalmente girado al alza. Tiene muchísima fuerza al alza, tiene muchísima fuerza bajista. Estas velas rojas traen mucha fuerza y probablemente pues no se va a detener todavía, por lo menos no en los siguientes 2 días. Tendríamos que esperar a que el valle rojo se nos empiece a girar, se nos empiece a cerrar y sobre todo este ADX también se nos gira al alza, dándonos la señal de que la fuerza bajista que trae actualmente se está acabando y probablemente venga una subida. Y esto en el gráfico diario. Recuerden que esto no es para mañana, no es para pasado mañana. Cuando se analizan gráficos diarios, pues esperan los movimientos que se pueden, digamos, predecir de cierta manera, pues a los siguientes 4, 5, 6 días aproximadamente. Si queremos saber el movimiento que puede tener en las próximas horas o mañana, tendríamos que analizar el gráfico de 4 horas, el cual tampoco pinta bien. Tenemos lo mismo, un patrón muy similar, un valle rojo que se está formando, todavía no se cierra, el ADX girado al alza, es decir, trae mucha fuerza bajista, así que bueno, de momento esperanzas de que suba, la verdad es que no lo va a hacer ni mañana ni en la próxima semana realmente. Pues esto es todo por hoy, espero que les haya parecido interesante este análisis, estas noticias. No se desesperen, recuerden que la mejor estrategia es invertir y holdear a largo plazo. También el trading es divertido, pero también puede causar bastante estrés y sobre todo si estás apalancado. Así que cuídense, operen con cuidado. Si quieren más información, vean mi Twitter, vean mis shorts de YouTube y háganme saber en los comentarios qué les parece. Si quieren que para el próximo video analice alguna otra criptomoneda, si les parece interesante a lo mejor que explique más a las velas, los patrones, los indicadores que yo utilizo, etc. Así que sin nada más por el momento, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!